Y ante la sequía de varios de los ríos, el gobierno nacional se preocupa por conservar el embalse Mazar, el cual se alimenta de 6 ríos ubicados en Cuenca y Gualaceo. Pero ¿qué tan importante es la represa Mazar? En el siguiente reportaje conoceremos su historia. La concesión de una de las obras más esperadas, Embalse Mazar, se dio en el gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez, un 10 de marzo del 2005, mediante un concurso de firmas internacionales. Con más de 14 años de operación comercial, el Embalse Mazar, ubicado entre las provincias de Azuay y Cañar, es considerado el más importante del país. Así también lo dio a conocer el ministro de Energía, Antonio González, en una rueda de prensa el pasado 23 de septiembre. Ustedes conocen la situación que se reflejó en el COE nacional, conocen la estadística crítica de lo que ha llegado al embalse de Mazar y saben lo importante que es mantener ese embalse. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional. Mazar se alimenta de los 4 ríos que atraviesan Cuenca, como son Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui, además de los ríos Santa Bárbara y San Francisco, ubicados en el cantón Gualaceo. Es decir, si el caudal de estos ríos baja, el embalse Mazar estaría en alerta. A su vez, la represa Mazar mantiene el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que juntas aportan megavatios importantes al sistema nacional interconectado. Esta obra fue ejecutada por el consorcio integrado Impregilo de Italia y Erdoiza Crespo de Ecuador, con una oferta que superó los $188 millones. Aunque meses después se firmó 2 contratos más, es decir, la obra final tuvo un costo que bordeó los $400 millones. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció oficialmente la inscripción de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Con ello son 3 los binomios presidenciales que han realizado su registro para las elecciones generales 2025. El anuncio del primer mandatario fue realizado con este video mediante redes sociales. Aquí da a conocer que su compañera de fórmula para las elecciones 2025 es María José Pinto, quien hasta esta semana se desempeñó como la titular de la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil. Con ello es oficial que el primer mandatario deberá pedir licencia durante el tiempo de la campaña electoral, es decir, entre enero y febrero del próximo año. Adicional, el partido Democracia Sí, conformado por el binomio Iván Saquicela a la presidencia y María Luisa Coello como su compañera de fórmula, avanzan con este proceso. Este sábado, por ejemplo, realizaron un evento público. Ahí firmaron el plan de gobierno para presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Anunciaron su inscripción, pero por el momento aún no hay registro en el sistema de que la documentación de este movimiento político esté cargada. Y que no solamente vinimos a suscribir un compromiso con el país, sino que asistimos a un templo simbólico de la democracia, en la que venimos a decir al Ecuador que vamos a sacarle de la corrupción, que vamos a luchar por la paz, por la seguridad. Los binomios que sí están inscritos oficialmente son el del Movimiento Creo, conformado por Francesco Tabacchi a la presidencia y Blanca Sacancela a la vicepresidencia, así como el de Centro Democrático, con Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla, es decir, 3 en total. Según lo establecido en el calendario electoral, el próximo miércoles 2 de octubre vence el plazo para cumplir con este proceso para las elecciones presidenciales del 2025. En otro tema, un nuevo hecho violento se suscitó en Portoviejo, provincia de Manabí. Sujetos armados que se desplazaban en un vehículo siguieron y dispararon a una familia que se movilizaba en un vehículo color negro. El automotor perdió control e impactó a un vehículo que se encontraba estacionado. Los sicarios aprovecharon el impacto para bajarse del auto y seguir disparando a la pareja que se encontraba en el interior, quienes fallecieron en el lugar, mientras que un bebé de 5 meses apenas quedó gravemente herido. Seguimos con las noticias. Henry Kronfle dice que quieren trasladar a la Asamblea el conflicto entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta. El titular del legislativo se refirió a este tema tras explicar que recibió una carta de la vicepresidenta Abad. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se pronunció sobre la relación del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Abad. Lo hizo en una rueda de prensa en Santo Domingo de los Cháchilas este viernes, 27 de septiembre de 2024. El titular del legislativo se refirió a este tema tras explicar que recibió una carta de la vicepresidenta Abad.
En el documento, la funcionaria le pidió que se inicie una fiscalización a la canciller Gabriela Sommerfeld y a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Esto ocurre por un sumario administrativo que se abrió en el Ministerio del Trabajo en contra de Abad porque habría incumplido una disposición de la Cancillería respecto al plazo de su traslado hacia Turquía. Hay un problema evidente entre el presidente y la vicepresidenta. Pero esa mala relación la quieren trasladar a otras entidades del Estado. Ese no es un problema de la Asamblea, señaló. Kronfle explicó que el acuerdo ministerial con el que se pretende sancionar a la vicepresidenta Verónica Abad tiene problemas. Uno de ellos, según el presidente de la Asamblea, es que ni el presidente ni tampoco la vicepresidenta están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público, como el resto de funcionarios estatales. Recordó que las dos autoridades están sujetas a un régimen constitucional y, por eso, dice que no cabe el sumario en contra de la vicepresidenta. El Pleno de la Asamblea debía conocer el pasado 24 de septiembre la carta enviada por la vicepresidenta, pero la sesión convocada para las 9:30 se suspendió tras una serie de condecoraciones y comisiones generales. La reunión se retomó en la tarde, pero tampoco se trató este tema. La vicepresidenta Abad cumple funciones de embajadora para mediar por la paz en el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Debido al incremento de las tensiones entre las dos naciones del Medio Oriente, el mandatario Daniel Noboa dispuso su traslado de Israel a Ankara, Turquía. La vicepresidenta viajó a ese país el 9 de septiembre, pero, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, presidido por Gabriela Sommerfeld, la disposición había sido que esté en Turquía antes del 1 de septiembre. Con ello, entre el 10 y 11 de septiembre se emitió un acuerdo ministerial suscrito por la titular del Ministerio del Trabajo que regula los sumarios administrativos y se abre este procedimiento a la segunda mandataria por, aparentemente, no haber cumplido la disposición de Cancillería y que contempla como sanción la destitución. Por esos hechos, la vicepresidenta ha emprendido acciones legales. Una de estas precisamente es el pedido a la Asamblea para la fiscalización de la Canciller y de la ministra del Trabajo. Seguimos con las noticias. Y les contamos que 5 firmas internacionales están interesadas en proveer más de 200 megavatios de generación flotante a Ecuador. Al momento se las analiza. Hasta terminar septiembre se esperan 3 propuestas para la compra de equipos que permitan generar más de 300 megavatios adicionales. El gobierno pisa el acelerador en su objetivo de alquilar y comprar nueva generación eléctrica, crisis de por medio. Al momento, 5 firmas de países como Panamá, Turquía, Chile, México y España han presentado sus propuestas para el alquiler de generación flotante de 240 megavatios, mientras que, sin fecha aún, se lanzará un nuevo proceso bajo las mismas condiciones que permitan alquilar 100 megavatios, tanto como la capacidad de la barcaza turca que ya está en operación. A la par, avanza la compra de generación térmica terrestre. Se esperan propuestas hasta los días 26, 28 y 30 de septiembre para las centrales Esmeraldas 4, Santa Elena y Pascuales respectivamente. Estas podrían generar 313 megavatios cuando entren en operación. Por lanzar a licitación se encuentran también otras unidades de generación térmica para las centrales Durán y Santa Elena 2. 135 megavatios sumarían estas últimas. Estos procesos corresponden a la declaratoria de emergencia que hizo SELEC el 16 de septiembre pasado. En la mira al menos 9 contratos que apuntan a generar 928 megavatios. Para el especialista Sebastián Rivadeneira, es importante que se empiece a pensar ya más allá de la crisis. Esta adquisición que hace el gobierno, por supuesto, es emergente, es lo único que se puede hacer por el momento, pero paralelamente ya se tienen que iniciar los otros proyectos. Y no solamente me refiero a Cardenillo y a Santiago, sino existe un inventario de alrededor de 40 centrales hidroeléctricas en todo el país. Cree que se debe planificar pensando en que la demanda seguirá creciendo y además en futuras temporadas de estiaje. Entonces, se tiene que pensar en fuentes mucho más baratas como es el carbón, que es el líder a nivel mundial en producción de energía, y las centrales nucleares como ya están establecidas en Brasil, en Argentina, y que están creciendo sus sistemas, y esto es lo que le va a sacar definitivamente de los apagones al Ecuador. En los planes del gobierno está a futuro caminar hacia energías limpias, pero primero lo primero, salir de la crisis. Para el alquiler de generación flotante de 240 megavatios se ha estimado un valor referencial de $316 millones.
El concurso para seleccionar a quien reemplazará a Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado continuará. Esto luego de que el juez de Montecristi, Fernando Pico, se echara para atrás y diera de baja la medida cautelar que lo mantenía suspendido. Pico concedió una acción de protección al ciudadano Andrés Delgado, que consideraba una amenaza a sus derechos el reglamento para el concurso. Sin embargo, luego la revocó y dejó sin efecto la audiencia que estaba programada para el 29 de octubre. Esta decisión solo le corresponde a la Corte Constitucional. Y así se consideraba que se había atentado contra los derechos, justamente que había una acción de inconstitucional. Así el proceso seguirá su curso. El lunes el Pleno se reunirá para tratar las últimas reformas al reglamento. Estamos esperando el informe de la Coordinación General Jurídica. Tiene que ser debatido y a su vez aprobado por el mismo, y después ahí sí enviarlo a registro oficial. Posteriormente empezará la etapa de convocatoria y la conformación de veedurías ciudadanas. Después viene la fase de admisibilidad, de ahí en la verificación de méritos, después se inserta la impugnación ciudadana, de ahí viene la fase de oposición y al final ya la designación. El periodo de Diana Salazar culmina en abril del 2025. No obstante, los consejeros adelantan que la funcionaria podría prorrogarse en el cargo si la justicia sigue interviniendo en el concurso. Personalmente lo veo complicado. Ahora, con la aprobación del reglamento, nos ha retrasado casi 7 días. No me quiero imaginar en las siguientes etapas, donde justamente siempre ha habido este abuso de las medidas de protección. La entidad denunció al juez Pico ante la Fiscalía por prevaricato y solicitó a la Judicatura su suspensión por error inexcusable. Quito enfrenta hoy capaz uno de los momentos más críticos, complicados respecto al tema de los apagones, pues este sábado la capital amaneció con 350 intersecciones semafóricas totalmente apagadas, y de hecho es un tema que hasta esta hora de la tarde continúa. Por ejemplo, nosotros nos hemos trasladado a la avenida La Prensa, esto al norte de la capital, una avenida bastante concurrida. Ya a esta hora de la tarde ya se registra caos vehicular, de hecho sobre todo en sentido sur-norte. Hasta aquí se han trasladado agentes metropolitanos de tránsito para brindar justamente movilidad, y es por este tema que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se han desplegado justamente en todo el distrito metropolitano más de 200 uniformados, principalmente en estas zonas congestionadas, para así brindar mayor movilidad. Sin embargo, ¿cómo ha afectado el tema de los apagones este sábado no solo a la movilidad, sino también al tema de los comercios? Se los contamos en el siguiente reportaje. Son los semáforos de la capital que este sábado amanecieron así, totalmente apagados. En Carcelén, la avenida de los Chiris, la América, Brasil, entre otros ejes principales al norte de la ciudad, esta fue la tónica. Y con ello conductores que de esta manera tenían que percatarse para poder avanzar hacia sus destinos. Para el mediodía de este sábado, ya el caos vehicular fue aún más evidente. Esta situación obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito a desplegar más de 200 uniformados para brindar movilidad, sobre todo en las zonas más transitadas de la ciudad. No obstante, la tónica en locales comerciales como carnicerías, heladerías y restaurantes una vez más se volvió a repetir. Muchos incluso ya no abrieron. Y es que cada vez están más preocupados, sobre todo por la condición en que quedan sus productos cada vez que llegan los apagones. Los apagones en la capital se retomaron desde las 6 de la tarde de este viernes, y según las autoridades, estos cortes serán de hasta 12 horas diarias en el distrito metropolitano de Quito.